Las noticias GDL, el debate este domingo, aterriza en el tema que usted nos ha estado comentando y que nos preocupa, enfermedades respiratorias. Todo lo que lleva estas enfermedades respiratorias, y usted que está este domingo en casita, hay que tomar en cuenta lo que los expertos el día de hoy nos dicen. Tenemos niveles de contaminación severos, tenemos un cambio muy drástico de temperatura en la noche, madrugada y a mediodía, tenemos en casa adultos mayores, tenemos a niños y también con enfermedades que pueden ser como el EPOC y enfermedades inmunológicas, así que los expertos nos dirán también cómo protegernos, los tips que debemos de tomar en cuenta, las vacunas. Así que quédese con nosotros, si está en casita, si está en campo, vea este programa que nos van a dar bastante información. Y le voy a presentar a los panelistas que vienen este domingo. Está con nosotros el doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez, él es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y este domingo también está con nosotros la doctora Claudia Rivera, quien es supervisora de prestaciones médicas del IMSS. Nos va a hablar, ellos traen una campaña muy interesante, inclusive en automóvil, el drive-thru, donde usted no baja a sus adultos mayores para que lo puedan vacunar, el esquema de vacunación completa y toda la información que tiene que ver con vacunas, doctora Claudia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor Gustavo Adolfo Rosales Chávez, neumólogo también adscrito al nuevo Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca. Así que tenemos ya todos los expertos. Gracias por acompañarnos. Y no podía faltar la secretaria de Salud, que está con nosotros, el doctor Roberto Carlos Rivera, director de Salud Pública. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. El doctor Omar Enrique Cisneros, infectólogo pediatra, porque los niños nos interesa mucho cómo protegerlos, de la Secretaría de Salud. Doctor. Muy contento de estar aquí, Rocío. Gracias por nuevamente participar en otro panel más. Pues así iniciamos. Las enfermedades respiratorias, el por qué. Yo quisiera que todos nos dieran en este primer bloque las generalidades. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué es un temor las enfermedades de vías respiratorias y qué órganos participan en ellas? Empezamos con usted, doctor. Sí, muchas gracias, Rocío. Yo creo que iniciando pues con el tema de las enfermedades respiratorias que abarcan unas ciertas características que son muy importantes y categorías. Eso es importante comentarlo porque las enfermedades respiratorias no son solamente las enfermedades infecciosas, ¿verdad? También abarcan otro tipo de enfermedades que también durante en estos tiempos, como tú lo acabas de mencionar, donde tenemos un problema del cambio climático, pues obviamente hay otro tipo de enfermedades también, como las enfermedades de la vía aérea, como puede ser el asma, el EPOC, o hablar también, ¿por qué no?, de las complicaciones pulmonares que ha dejado la pandemia con la enfermedad de COVID-19. O sea, aparte es la secuela que ustedes están atendiendo, ¿verdad? Es correcto. Las secuelas que nos dejó a todos. Así es. Y a otro grupo de enfermedades también que tienen que ver pues con el tejido pulmonar, como la fibrosis pulmonar, como problemas también que aquejan también a algunos pacientes, sobre todo el cáncer de pulmón, otro tipo de enfermedades también que involucran también la pleura. O sea, estamos hablando de una categoría muy amplia de enfermedades respiratorias, ¿sí?, en las cuales también tenemos que poner muchísima atención. Y aquí, ¿por qué hablamos de esto? Porque lo que siempre se maneja en enfermedades respiratorias son todas aquellas asociadas a las enfermedades infecciosas, infecciones por bacterias, por virus o por hongos, pero principalmente es lo que en este tiempo, con los cambios que hemos tenido, pues evidentemente se vuelven muy importantes, ¿no? Sí. Y otra categoría aún más que también tiene que ver con enfermedades respiratorias, todas aquellas enfermedades cardiopulmonares, están asociadas también enfermedades del pulmón, enfermedades del corazón. Entonces yo creo que todo esto engloba las enfermedades respiratorias y la importancia de tener un conocimiento general y también cómo prevenirlas, cómo prevenir esas alteraciones y sobre todo la importancia que tiene ahorita la vacunación en estos tiempos, claro, ¿no?, en este momento. Bien, y se ha incrementado, doctor, y también no conocemos todas estas enfermedades, pensamos que es una simple gripa y se incrementa y tenemos una enfermedad de bronquios, de pulmones, pero además están ustedes lidiando en el sector salud en todos los aspectos con todas las secuelas que nos dejó, ¿verdad?, el COVID. Sí, así es.
como decía el doctor Gerardo, y como bien lo dices, en esta temporada invernal, por diferentes circunstancias, se aumenta la consulta por afecciones respiratorias. Hay que recordar que las afecciones respiratorias no solo son pulmonares, sino también uno puede tener síntomas respiratorios por complicaciones en la nariz, en la garganta, senos paranasales, etcétera, etcétera, que es la vía de entrada de alguno de los virus. Algunas circunstancias, pues, además del cambio de clima, también en estas temporadas pues tendemos a juntarnos, a reunirnos en espacios cerrados. La circulación de virus, pues, que ahorita el doctor nos lo explicará un poquito más a detalle, los virus respiratorios que suele haber más comúnmente en esta temporada, el estar juntos pues en espacios sobre todo cerrados, las fogatas, la exposición a humos, a polvos, los cambios de temperatura. Hay que tomar en cuenta que el frío como tal, hay diversos estudios que no hace daño, pues no enferma el frío, pero esos cambios de temperatura sí, el frío puede modificar la mucosa, sí puede modificar el moco, sí puede en algunas personas alentar un poquito el sistema inmune y eso hacernos más propensos a enfermarnos, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta, como bien dices también, la población que nosotros atendemos suele ser población enferma respiratoria de vías respiratorias inferiores, que es más probable que se compliquen con neumonías o que lleguen al hospital, por ejemplo, o desgraciadamente mueran. Que ya nos dirán todos ustedes cuáles son las medidas para evitar llegar a una neumonía o a una gripe mal cuidada, y con todos esos tips que usted nos está diciendo, lo vamos a hablar más adelante. Así es. Nos pasamos hasta con el doctor Omar para que la doctora y también el doctor Roberto ya nos hablen de la campaña y de los virus y toda esta información para decirnos sobre los niños. ¿Qué importancia tienen esto los niños? Y aprovechamos también los adultos. Bueno, pues yo creo que las mamás no me dejarán mentir. Ahorita todos los niños están enfermos, tienen mocos, tienen un poco de fiebre. Si son menores de 2 años, doctor? ¿Por qué la circulación de los virus, ¿no? Ha vuelto a esta etapa prepandemia, ¿no? La pandemia cambió mucho la circulación habitual de los virus. Los virus tienen ciertos ciclos, se reproducen mejor en ambientes fríos como la influenza. Sí, hay un virus muy, muy famoso para los niños que ha tenido mucha difusión en los últimos años, que es el virus sincitial respiratorio, que es el virus que más afecta a los niños menores de 2 años y que da una enfermedad que a veces las mamás no identifican, pero que han tenido sus hijos seguramente, porque gran cantidad de niños tienen algo que se llama bronquiolitis. Y la bronquiolitis son episodios de sibilancias, o sea que el pechito pita, porque el virus llega al tejido respiratorio y causa inflamación y genera mucho moco. Y algunos niños, poquitos, no muchos, como el 3% de los que les da bronquiolitis, se tienen que hospitalizar, ¿sí? Para recibir oxígeno, ¿sí? Entonces, porque no alcanza la respiración, ¿verdad? Sí, porque está tan inflamado que no alcanza a hacer el oxígeno suficiente a intercambiarse por el moco, por la inflamación. El oxígeno no se aprovecha bien y el sistema respiratorio compensa respirando más rápido. Entonces los niños no se pueden alimentar, incluso baja la saturación, esto que también aprendimos en el COVID, y entonces esos niños se tienen que hospitalizar. Afortunadamente la bronquiolitis no tiene una mortalidad alta, pero sí muchos niños se tienen que hospitalizar. Entonces, estas enfermedades generalmente son virales, no requieren antibióticos, eso es importante. Yo sé que vamos a hablar de las vacunas más adelante, pero realmente el esquema de vacunación que tenemos actualmente ha hecho que las infecciones respiratorias en los niños que llegan al hospital son en su mayoría virales y pocas necesitan antibiótico. Afortunadamente ya vemos menos neumonías bacterianas, porque la neumonía bacteriana sigue siendo la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Y ¿sí? siguen y sigue sucediendo, y sobre todo sucede en niños que tienen esquemas de ¿Cómo vacunación evitar incompletos. llegar a esta neumonía en los menores, donde los papás nos están viendo en estos momentos, para evitar llegar a esto? Número 1, lactancia materna hasta los 2 años. Número 2, esquemas de vacunación completo. Número 3, que ningún niño esté expuesto a humo del tabaco. Creo que esas serían una de las cosas más importantes que hay que considerar, porque los hijos de papás fumadores van al hospital, vuelven y vuelven y vuelven, y es un factor de riesgo súper importante. Debemos ahora en estas festividades, tanto Año Nuevo, Navidad, o durante todo el año reuniones, ser respetuosos con menores y no estar fumando, porque se prohíbe ya el cigarro. Claro, por hasta supuesto, en lugares eso cerrados. Es fundamental. A veces hay otros humos que no se pueden a veces controlar mucho, hay muchas fogatas en estos tiempos. También pero ese el humo cigarro perjudica, lo podemos pero evitar. el cigarro, incluso este humo que se llama ahora de tercera mano, que es con que huelan las personas, o lo traen en la barba o lo dejan en las alfombras, eso también es importante considerarlo. ¿Y qué tan grave es?
Pues sí, es muy grave, Muy porque grave, cigarro. hay niños que tienen factores de riesgo, Bien. que fueron prematuros, que tienen genética para asma, que tuvieron una bronquiolitis en una edad muy temprana, entonces quedan con cierta sensibilidad a volver a hacerlo. Entonces sí son niños que nosotros vemos en el hospital que tienen varias hospitalizaciones con requerimiento de oxígeno cuando son expuestos a humo del tabaco. Bien, muy importante todos los tips que nos están dando y realmente no sabemos, como dicen, no hay ventilación, están las puertas abiertas y siguen fumando y los menores a un lado. La vacunación. Doctora Claudia y el doctor Roberto nos van a hablar precisamente de estos virus y de por qué también satanizan tanto y por qué no llevan a vacunar y completan su esquema de vacunación, doctora Claudia. Así es. Actualmente estamos con la campaña de vacunación para la temporada invernal 2024-2025, que es de vital importancia para niños menores, adultos, sobre todo los grupos vulnerables, que vienen siendo los niños, las niñas, los adultos mayores, como ya lo comentaba, las embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas, ¿verdad? Es muy importante sensibilizarlos e invitarlos a participar en esta campaña de vacunación, sobre todo para que estas inmunizaciones los protejan y evitemos que se presenten en la mayoría de los casos las infecciones de vías respiratorias agudas, ¿verdad? Y en el caso de que se presenten, pues estas inmunizaciones nos ayudan y nos protegen a evitar complicaciones tempranas y tardías como pudieran llegar a ser la muerte. Usted dice que estamos preparándonos para esta temporada invernal. Ahora, ¿cuáles vacunas, doctora Claudia? ¿Cuáles son las que deben de estar tanto, pues en la población en general, verdad? Así es, niños y adultos debemos completar en su totalidad los esquemas completos de vacunación. Actualmente estamos aplicando la vacunación antiinfluenza, anticovid, neumococo, difteria, tétanos, entre otras. Bien, muy importante. ¿Y estará hasta cuándo? Hasta el 28 de marzo. Tenemos tiempo suficiente y sobre todo en este momento antes de salir a vacaciones, pues llevar a cabo este esquema completo, ¿verdad? Por supuesto. De vacunación. Así Porque es. ahora los virus son tan resistentes, doctor, ¿y qué nos está pasando? Hay una campaña que también está haciendo la Secretaría de Salud, doctor Roberto, ¿y por qué hay tanta automedicación? Sí, fíjate, es un gran problema, la automedicación es un gran problema, como ya comentaron todos los médicos de la mesa, pues la gran mayoría no requiere un tratamiento específico porque son o irritativas, esa molestia, esos pequeños moquitos por la temperatura, los cambios de temperatura como comentaba el doctor, o pues son virales, entonces pues obviamente no requieren un antibiótico. Desgraciadamente hay una cultura de una automedicación desgraciadamente, y eso es una práctica de mucho riesgo para el pacientito, y más hablando de niños, porque pues bueno, se pueden complicar, se hace resistente en un momento dado la bacteria que puede estar complicando a un niño. Entonces la indicación es no automedicarse independientemente de las molestias que tengan y de las recomendaciones luego de la comadre, el compadre, el vecino, ¿no? Claro. Entonces no hay que hacerlo. Si alguien tiene alguna sintomatología respiratoria, estornudos, escurrimiento nasal, tos, fiebre, dolor de cabeza inclusive, la recomendación es acudir a su área de atención, ¿no? El centro de salud, si tienen alguna derechohabiencia, a la unidad que le corresponda. Y sobre todo hacer las medidas preventivas para evitar, y no es por nada, pero evitar que lleguen a la consulta de los compañeros, ¿no? Evitar la hospitalización. Claro. Sí, medidas preventivas, ¿no? Mantenerse muy bien hidratado en esta temporada. Eso es muy importante. Es la pregunta siguiente es, ¿la vitamina C es importante? ¿La Sí, alimentación? ¿Cuál tipo de alimentación? ¿Se puede hacer o no ejercicio en esta temporada? Sí se puede hacer ejercicio, de hecho se debe hacer ejercicio. La alimentación es muy importante y frutas y verduras de temporada es suficiente. Si por ahí alguien en un momento requiere de algún tipo de complemento, por favor que sea recomendado por su médico y no por una automedicación de yo decir voy y me compro esto a la farmacia, ¿no? Eso no es adecuado. Muy buena hidratación para evitar ese proceso inflamatorio que luego nos genera el frío en las vías respiratorias. Y sobre todo hacer la prevención, ¿no? Si yo tengo a alguien enfermo en casa, pues tener un poquito de límite de contacto, no el aislamiento que vivíamos en COVID, pero sí limitar el contacto con otras personas, ser muy responsables, cada quien, si yo tengo un hijo enfermo, pues no mandarlo a la escuela. ¿Por qué? Pues porque nos va a enfermar a un grupo de niños, y si mi hijo pues no está enfermo de forma grave,
pues nada me dice que el niño que está sentado a un lado sí puede complicarse porque tiene alguna predilección, como comentaba el doctor. Claro. Y llegar a requerir una terapia intensiva, ¿no? Entonces, hay que mejor hacer prevención y sobre todo esta cultura de protección social. Bien, y eso preguntaríamos, vamos a un corte y regresamos para preguntarle pues al doctor Gerardo si hay medidas preventivas para llegar a una neumonía o hay personas que dicen la familia, ¿cómo nos podemos proteger? Todo el mundo me ha preguntado, dígale que cómo nos podemos proteger a los invitados del día de hoy. Así que al regresar todas las recomendaciones también. Seguimos con más información aquí en las noticias GDL, el debate con esto que son enfermedades respiratorias. ¿Habrá manera de cuidarse, de protegerse durante todo el año para llegar a esta etapa, sobre todo quienes están enfermos pues o que tienen alguna comorbilidad, doctor, para que lleguen protegidos y lleguen blindados para esta temporada tan fea? Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que ya conocen que tienen una enfermedad respiratoria. Esto es evidentemente tener un control y el control empieza desde la primera consulta y las consultas subsecuentes. Al tener una buena valoración, tener un buen diagnóstico, un diagnóstico preciso, porque lo que ocurre muchas veces es que muchos pacientes no tienen un diagnóstico preciso y se están confundiendo con algunas otras patologías. Y eso se confunde de verdad bastante, ¿verdad? Y tomas otro tratamiento cuando necesitas checar cómo están tus bronquios. Es correcto, la evaluación de los pacientes con enfermedades respiratorias es importantísimo. O sea, ¿con qué prueba diagnóstica tenemos que hacer el diagnóstico, por ejemplo, de asma o de POC? ¿Sí? Tener un diagnóstico preciso de los pacientes que tienen alguna enfermedad como fibrosis pulmonar o como hipertensión arterial pulmonar. Esto es importantísimo. Ahora, ya tenemos ese grupo de pacientes bien identificados, evidentemente los tenemos que estar supervisando cada 2 o 3 meses y en el momento que requieren algún tratamiento y evitar que no vaya a tener una exacerbación, en ese momento tenemos que actuar. Y la otra es lo que estamos comentando ahorita, la importancia que tiene la vacunación en el momento adecuado y en el momento preciso para cada uno de los pacientes y que no se vayan a complicar. ¿Sí? O algo que nosotros estamos haciendo recientemente ya en los pacientes que ya tienen diagnósticos de alguna enfermedad pulmonar es hacer rehabilitación. La rehabilitación ha sido muy importante durante la pandemia y después de la pandemia, ¿verdad, doctor? La pandemia lo único que hizo fue ayudarnos a entender la importancia que tenía la rehabilitación en los problemas pulmonares y cardiopulmonares. Nadie los hacíamos, ni siquiera sabemos respirar, ¿verdad, doctor? Exactamente, y lo que hicimos en esto fue una gran oportunidad que tuvimos de enseñar a los pacientes, incluso cosas tan sencillas como los procesos de la respiración, el cómo se debe de respirar, cómo debe de tener el autocuidado. Los pacientes con problemas respiratorios deben de conocer un autocuidado. Ellos necesitamos nosotros como prestadores de salud, como expertos en el área, también enseñarles desde cómo se utiliza un dispositivo claro. en el tratamiento de las enfermedades respiratorias hasta cómo deben de saber respirar. Y eso iniciando con un protocolo de rehabilitación. ¿Y mejoran considerablemente? Bastante, o sea, no solamente mejoran, la calidad de vida mejora y también evitan exacerbaciones, hospitalizaciones sobre todo, porque cada hospitalización sabemos que es un costo tanto para la familia claro, como para las instituciones de salud. Entonces, evitar que un paciente ingrese a una hospitalización por neumonía que se pudo haber prevenido es importantísimo. Más allá, también pacientes, sobre todo en la edad pediátrica o en la edad de los adultos mayores, que requieren incluso ingresos a las unidades de cuidados intensivos, cuando todo eso se pudo prevenir, ¿no? Muy bien. Pues nuevamente retomamos el tema, doctor Gustavo, en el sentido de todas las medidas. Convivir con fumadores de todo, o sea, fumadores, vapeadores, el consumo del alcohol, y puede dañar más a quienes también no fuman, sino que están a un lado. Sí, así es.
El contacto con prácticamente cualquier humo, cualquier tóxico, y más el cigarro de primera, de segunda, de tercera mano, como decíamos, puede inflamar las vías respiratorias y eso hacer más fácil el ingreso de microorganismos y eso predisponer a infecciones. Como decía el doctor, de las cosas que hay que puntualizar, de las cosas que mejor tienen evidencia que previenen las enfermedades, eso es importante, la vacuna. Vamos a sonar muy repetitivos, pero son de lo que mejor tiene la vacuna. La otra es tener tratadas y bien controladas las enfermedades, no solo las enfermedades respiratorias, también algunas otras condiciones, diabetes, hipertensión, las enfermedades cardíacas, etcétera. Eso es vital, porque una persona que no está tratada o que no está bien controlada, es más probable que desarrolle una infección grave y que desgraciadamente pueda ir al hospital o perder la vida. Ahora comentaban otro aspecto, lo del ejercicio, y hay que tener cuidado con las contingencias ambientales y estar muy al pendiente de las condiciones de clima y de la condición de la calidad del aire. Cuando la calidad del aire es mala, ahí la recomendación es que sobre todo personas vulnerables no hagan actividades al aire libre, eso es importante. Y ahora que viene, por ejemplo, la quema, los cohetes, las fogatas, etcétera, solemos amanecer con mala calidad del aire y desgraciadamente dices, voy a hacer algo saludable, voy a hacer ejercicio, pero eso te puede condicionar a enfermedades o más predispuesto a tener enfermedades. La adecuada nutrición, la adecuada hidratación, como decíamos. Pero eso hacerlo, doctor, desde inicios de año, de siempre, sí. Porque quizá lo quieres hacer 15 días antes cuando todo el año no te cuidaste, aunque nunca es tarde, pero bueno. Sí, no, la recomendación. Ahora, vestirse en capas, como decía un anuncio por ahí. ¿Qué es vestirse en capas? Pues algo muy abrigado de casa y conforme yo vaya sintiendo calor me voy quitando capas de ropa. Pero eso es importante, no salgo, veo el clima y digo, bueno, está esto, no está tan frío, salgo no tan abrigado y realmente sí estaba frío, digamos, para mí, ¿no? Entonces eso sí me puede condicionar ese cambio de temperatura a padecer alguna enfermedad respiratoria. Pues ahí están todas las recomendaciones muy importantes. Y doctor Roberto, nos quedó pendiente lo que está haciendo la Secretaría de Salud, aunque es similar a lo que está haciendo el IMSS. Sin embargo, para quienes no son derechohabientes del IMSS, ¿qué está haciendo para socializar el tema, ayudar y prevenir? Claro que sí, de hecho, bueno, tenemos al mismo tiempo la campaña de vacunación contra la influenza, contra el neumococo, muy importante, pues bueno, también está disponible en cualquier unidad de salud, en los turnos en que abre, tenemos unidades que abren turno vespertino y hay algunas que tienen atención 24 horas. Y importante mencionar, la vacuna es universal, la vacuna la tenemos en las unidades de las públicas y alguien que no tenga seguro puede acudir al seguro a vacunarse, alguien que tenga seguro puede acudir al centro de salud. Negar una vacuna. Es correcto, ¿no? Y por eso invitamos a la población a que acude inmediato. ¿Por qué queremos ahorita? Tenemos una meta en Jalisco sectorial de poco más de 2.400.000 vacunas, en la cual ahorita vamos con un avance del 50%, 51%. ¿Qué necesitamos? Que antes de que termine diciembre llegar al 80% de esta meta. Qué bien. Porque en Jalisco comúnmente en diciembre ahorita pues ya no tenemos una temperatura tan fría todo el tiempo, sino que amanecemos pues con frío, hace calor durante el día y luego vuelve a hacer frío en la noche. En realidad nuestro gran problema con las infecciones respiratorias en Jalisco es en enero, ya en enero segunda semana y así seguimos hasta marzo más o menos. Entonces si nos vacunamos hoy, todavía diciembre. Te protege hasta el mes de octubre, ¿no? Hoy vuelve otra vez a empezar. Lo volvemos a necesitar a lo mejor en unos 7, 8 meses, un año, pero entre que yo me vacuno y la inmunidad que va a darme esa vacuna no es inmediata, ¿no? Esos mitos que vimos en COVID de que ya me vacuné hoy y ya hoy ya no uso cubrebocas, no. La vacuna se aplica y en promedio en unos 20 días es cuando ya tenemos esa inmunidad al máximo. Entonces por eso necesitamos e invitamos a toda la población a que se vacune ya para estar bien vacunados, bien prevenidos, ya con una inmunidad adecuada en enero. Y es suficiente, por ejemplo, de la influenza es cada año, ¿verdad? Sí. Y de la del neumococo, doctor, ¿es cada cuándo? También la incluimos cada año, aunque con los adultos mayores, dependiendo las dosis que ya tengan, se espacía y se les da cierto espacio más para volverse a aplicar un Porque refuerzo. decían, la vacuna de neumococo un año, el siguiente, y después te inmuniza para 5 años. Ajá, sí tienen cierta temporalidad, para lo cual le pedimos a toda la población, como comentaba la doctora, acudir al centro de salud o a su unidad de salud con su cartilla nacional de salud, donde se registran todas las vacunas, y el personal profesional que está ahí, enfermería, médicos, les van a dar su
a revisar su esquema y decirle, a usted le falta esta, le Claro. toca esta. Entonces, esa es la recomendación, acudir a la consulta, acudir a los servicios de salud y ahorita vacunarse contra la influenza. Bien, muchas gracias, doctor Roberto. Doctor Omar, los hábitos, ¿qué tan importantes son? Hemos visto que durante el año hay niños que todo el tiempo traen su nariz como que tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué constantemente? Cuidamos de otro, pero no cuidamos los bronquios, los pulmones, ni las vías respiratorias, que eso también lo va a completar aquí el doctor Gerardo. Adelante. Bueno, ahí los que somos papás y tenemos niños, pues sabemos que los niños, hay niños que tienen mocos eternamente, ¿verdad? Todos los niños tienen una temporada de su vida donde la producción de moco es mayor, si tienen tendencia a la alergia más, si están expuestos a agentes irritantes podrían hacerlo más, pero el problema no es el moco, y eso es quizás un recordatorio también a los papás, que los lavados nasales son fundamentales en todas las edades, ¿sí? A ver, platíquenos de eso de los lavados Sí, nasales. los lavados nasales, a últimas fechas, afortunadamente, entre la comunidad de los pediatras, ahora son más recomendados que antes, y eso para mí es muy bueno porque disminuye el uso de medicamentos que antes se daban para los mocos y la tos, que los niños pequeños no deben recibir medicamentos para mocos y tos, mucho menos antes de los 2 años, ¿sí? Y yo sé que se prescriben, pero no se debe de hacer. Si Ahí ven está. incluso los frasquitos de las gotitas para los mocos, ahí dice, no antes de los 2 años. Entonces háganle caso al frasco. No den medicamentos para los mocos antes de los 2 años. Lo que hay que hacer es lavarle la nariz. ¿Con qué? Con solución salina, ¿sí? Dependerá de la edad, la técnica que se use, pero básicamente es un jeringazo de solución salina y aspirar. En cada orificio de la nariz, Exactamente. para el Depende bebé. de la edad del niño, porque hay técnicas para lactantitos pequeños, como un recién nacido, y ya niños más grandes, incluso ellos mismos se lavan la naricita solos con algunos dispositivos que hay nuevos disponibles. Pero realmente el uso de los lavados nasales nos ayuda a limpiar toda la vía de entrada de los virus. Que las ellos ni bacterias saben cómo y sacarse el polen, la mugre que se pega Sí. ahí irrita la vía respiratoria, nos ayuda a quitar eso, a lavarlo, a mantener el cuidado de la mucosa respiratoria, y eso evita esa irritación, evita los mocos excesivos, nos ayuda a los niños a respirar, evita que también los virus y las bacterias queden ahí pegados y favorezcan una invasión infecciosa. Entonces los lavados nasales, todos los que tengan niños deben saber hacerle lavados nasales a sus hijos. ¿Hasta todos, qué edad, doctor? Hasta nosotros, ¿sí? O sea, todos debemos lavarnos la nariz, ¿sí? Cuando tengamos mocos, lo primero que hay que hacer no es tomarnos una pastilla para secar los mocos, es lavarnos la nariz, ¿sí? Bien. Y no nada más con estos dispositivos de agüita de mar que echan un rocillito, no, Sí. hay que hacer algo más físico de arrastre, que es mediante uso de jeringas o algunos dispositivos que ya están disponibles. Entonces ahí está la recomendación, niños y adultos mayores que traigan muy saturada su nariz, bueno, pues hacerse los lavados. Y adultos menores también los jóvenes se pueden lavar la nariz. También los jóvenes que nos hagan caso. Y aquí ayudaría mucho a las vías respiratorias, el pulmón y a los bronquios, doctor. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí un dato muy importante que anteriormente ya se comentó es como también la mucosa nasal, sobre todo, y los pelitos que tenemos en la nariz, por ejemplo, son muy importantes también como un filtro, ¿no? Entonces, al momento de que tengamos algún problema, básicamente en esas áreas octavas superiores, pues hacer lo que el doctor nos está recomendando, ¿no? Otra cosa importante es que en tiempo de frío también este epitelio que nosotros tenemos dentro de nuestras vías respiratorias, algunos también se paralizan, o sea, no tienen la misma movilidad que tienen. Entonces eso también puede favorecer a la colonización de bacterias o virus y producir también enfermedades respiratorias. Entonces el uso indiscriminado también muchas veces de los mucolíticos que ahora conocemos, como lo que va a comentar el doctor, pues evidentemente el moquito puede ser en un momento dado el principal mecanismo de defensa que tiene la vía respiratoria. Bien. Entonces, si bloqueamos toda esa defensa que tiene, también vamos a favorecer a mayor inflamación de las vías respiratorias y mucho más allá, o sea, provocar a lo mejor el desarrollo de neumonía, que eso probablemente sea lo más ¿Qué es grave más y delicado. dañino, el tiempo de frío o el tiempo de calor, o es igual para vías En respiratorias? las enfermedades respiratorias, sobre todo en aquellas personas que ya se conocen con un problema respiratorio y que hacen un fenómeno que se llama hiperreactividad bronquial, tanto el calor como el frío pueden tener el mismo insulto a nivel bronquial. Bien. Entonces, por eso es que cuando estamos en tiempo de calor o tenemos también el tiempo en primavera,
el hecho de que se inhalen polvos inorgánicos o orgánicos también, pueden provocar también alteraciones de la vía respiratoria o estímulos que pueden favorecer a hiperreactividad bronquial. Bien. Entonces eso es muy importante. Cuando uno, evidentemente en tiempo de fríos tenemos mucho más posibilidades y más probabilidades de tener exacerbaciones de enfermedades respiratorias, pero el tiempo de calor también puede ocasionar lo mismo. Bien. Sí, puede ocasionar. Bien, nos vamos a ir a un corte y regresamos ahora. Al año, pues, hacemos un chequeo, doctores, hacemos un chequeo para ver cómo está nuestra química sanguínea, nuestra biometría hemática, la mama, también ovarios, el papanicolao, próstata, pero cómo, también al año tenemos que hacernos algún estudio pulmonar de pulmones o de bronquios. Yo quisiera que nos comentaran eso al regresar. Vamos a un corte. Las noticias G del debate, enfermedades respiratorias, cómo evitar, cómo tratarlas y cómo protegernos. Le preguntamos al doctor Gerardo, ¿qué estudios deben de hacer o si es necesario hacerte un estudio por año? ¿A qué edad de la población? Para ver cómo andan tus bronquios y tus pulmones, doctor. Sí, yo creo que es muy importante esta parte porque hablar de enfermedades respiratorias es evidentemente todo un complejo de enfermedades, pero cuando hablamos de salud pulmonar, o sea, finalmente eso como que no le damos ese impacto que tiene. La salud pulmonar es importantísima. O sea, ¿por qué un paciente que es diabético le solicitamos una glucosa? O un paciente que tiene hipertensión arterial, le pedimos un electrocardiograma o le pedimos un análisis de sangre para ver si no están incrementados sus triglicéridos o su colesterol. En el área de la salud pulmonar debemos de aprender y tenemos que invitar a toda la población a que conozcan que también hay pruebas de detección. Una prueba de detección muy importante es hacer espirometría. Un estudio que es relativamente sencillo, que no es un estudio que requiera... Invasivo ni tampoco. Exactamente, no es invasivo, que nos da muchísima información, ¿sí?, de cómo está su tamaño de sus bronquios o de alguna manera cuántos litros de aire puede estar expulsando en un segundo. Y eso es bien importante porque nos puede dar de alguna manera el tamaño de nuestros pulmones y también el grado de obstrucción para que pueden adultos tener. esta espirometría, pero para menores, doctor, estos estudios o saber cómo anda el menor con bronquios Sí hay formas de adaptar para menores las espirometrías. Afortunadamente se hacen en algunos pacientes que tienen enfermedades ya crónicas, incluso en la infancia, como asma, ¿no? Las enfermedades pulmonares, digo, los expertos están aquí. Pero en los niños también hay enfermedades crónicas pulmonares. Algunos niños tienen condiciones como fibrosis quística, algunos niños fueron prematuros y tienen algo que se llama displasia broncopulmonar porque estuvieron mucho tiempo expuestos a oxígeno. El oxígeno en exceso también daña. Entonces, sí tenemos ya una gran cantidad de pequeños que tienen una salud pulmonar comprometida y en ellos es muchísimo más importante las medidas de prevención, ¿sí? Algo que quisiera mencionar ahora que hablamos de vacunación, estos niños lo que se recomienda, por ejemplo, cuando son muy pequeños y todavía no se pueden vacunar para influenza, es que todos los de alrededor se vacunen en un esquema de protección que se llama como en nido, ¿sí? Entonces eso es importante. Algunos pacientes, algunas personas no serán candidatos a alguna vacuna, pero los que estén alrededor para cuidarla hay que vacunarse, ¿sí? Muy importante Muy importante el tiempo de las vacunas. Yo me vacuné para influenza el 15 de octubre, ¿sí? O sea, porque hay que estar preparado para cuando venga el pico más alto, que es en enero. Entonces, sí, aunque la vacunación va a ser hasta marzo, no se esperen hasta marzo. La vacuna de influenza es ahorita ya. De hecho, ya va un poquito tarde. Y hay suficientes. Exacto. Y lo está llevando el sector salud y también los hospitales, tanto el civil como también el hospital, el Seguro Social. Así es. ¿Verdad? Pues muy importante eso que dice, pero la fibrosis, ustedes mencionan mucho fibrosis. Yo quisiera que me expliquen, doctor, la fibrosis que tiene, la fibrosis nos dejó mucho el COVID, o ya la gente tiene fibrosis. Sí, la fibrosis, pues digamos que no solo existe en el tejido del pulmón, existe en algunos otros tejidos y prácticamente podemos decir que es cicatrización del tejido. El COVID, las personas que estuvieron graves, alguna parte de ellos, sobre todo son las personas que estuvieron más riesgo de desarrollar fibrosis. Afortunadamente, los que no tuvieron una enfermedad grave, no requirieron de intubación, de estar en el hospital de oxígeno,
prácticamente resolvieron y dejaron una función pulmonar normal sin cicatrices o sin fibrosis. Hay algunos que pueden llegar a tener una cicatrización leve post-COVID, pero que no implica o no impacta en su función. Pero sí, definitivamente una parte, unas personas que vemos nosotros en la consulta son los pacientes con fibrosis, que nosotros le decimos enfermedad pulmonar intersticial, que no todas son fibrosis, algunas son más inflamación que fibrosis. Pero si la atiendes, si la tratas, ¿puedes vivir tranquilamente bien? Sí, hay algunas que sí tendrán por la misma condición algún impacto en su salud, pues que no vivirán como viven las personas normales, pero como decía en el bloque previo, intentando o de la mejor manera que estén bien controlados con su enfermedad, pues si es que llegan a tener alguna enfermedad en esta temporada, esa enfermedad será menos grave. Pues aquí está, todos han coincidido que la vacunación, doctor, es muy importante, doctor Roberto y también doctora Claudia, para esta temporada y para todo el año, así evitamos que los niños caigan también aquí con los pediatras y que caigan aquí con una persona con influenza o con, imagínese doctor, y que tenga EPOC, pues sería terrible, ¿verdad, doctora? Así es. Entonces, a vacunarse. A vacunarse, por supuesto. Y continuar esta campaña y no esperarse, como dice la doctora, hasta marzo, sino seguir, ¿verdad? En este momento. Hay suficientes. Me dicen, a ver, aquí me gustaría que la doctora Claudia y el doctor Roberto nos comentaran si la persona tiene gripe o tiene temperatura o no se acuerda que se vacunó. Díganme estas cosas. ¿Se puede volver a vacunar o no hay problema que tenga gripe y se vacune? Claro, sí se pueden vacunar definitivamente. Actualmente destacar la importancia que tiene la vacunación y ser oportunos, ¿verdad? No esperarnos, como bien lo hemos comentado. Actualmente contamos con puestos de vacunación intra y extramuros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos puestos de vacunación al interior de nuestras 114 unidades de medicina familiar distribuidas a lo largo de todo el estado y 14 hospitales. De igual manera tenemos en sitios de gran afluencia que se encuentran localizados en diferentes centros comerciales que en un momento más los vamos a comentar y todo con la finalidad de llegar a cumplir nuestra meta, que es la aplicación de 1.033.000 dosis aproximadamente anti-influenza y de 571.000 dosis anti-COVID-19. Entonces, sí estamos listos, sí contamos con todos los insumos, estamos preparados y estamos en la mejor disposición de sumarnos a las otras instituciones para lograr la cobertura total de la población. Pues qué bueno, y porque se han incrementado, doctor Roberto, los casos que están llegando en el sector salud, que ustedes se lo están reportando. Apenas inicia la temporada en cuanto a un repunte de las infecciones respiratorias, hablando de todas en general, incluso las neumonías, las vemos que se elevan en enero, pero ya ahorita pues podemos hablar que en esta última semana ya veníamos de no tener muchos casos de COVID, por ejemplo, y se reportaron 2 casos nuevos de COVID, de influenza en Jalisco con el sistema de vigilancia Centinela, fueron 4 casos nuevos, con lo que ya acumulamos 10 casos en esta temporada inicial. Es un virus que viene protegido en la vacuna, es la influenza H1N1 pandémica, y esa pues es la que está protegida por la vacuna todavía. Es que va modificándose la vacuna, ¿verdad? De sí, acuerdo también a la mutación y a los nuevos. Correcto, la vacuna de la temporada pasada, 23-24, es diferente a la que tenemos en este momento. Por si dicen, no, me vacuné el año pasado, me fue bien. Ay, sí me quedó, me protege. Pero tenemos otro tipo de influenza. Exactamente, los virus cambian su circulación, como comentábamos, y pues bueno, en esta temporada lo que está circulando ahorita está protegido por la vacuna. Hay que vacunarse. Bien, de ahí la importancia y bueno, también comentar que hay personas que le tienen mucho miedo a la vacuna, a la influenza, dicen que les va peor, dicen, no, me dio un griponón, pero la vacuna, por ahí escuché que te evita llegar a la muerte o a hospitalización, ¿verdad? Porque imagínense, dengue y que te dé influenza, al mismo tiempo no, bueno, el acabose total, ¿verdad, doctor? Es correcto, efectivamente pueden llegar a existir algunas reacciones a una vacunación, no es algo totalmente inerte, nos estamos aplicando una sustancia y es a través de una inyección, ¿no? Entonces eso genera alguna molestia, un dolorcito, ¿no? Puede ser, de acuerdo a la sensibilidad de cada quien, un pequeño dolor y como en lo personal a mí pues prácticamente no me duelen las vacunas y hay gente que pues le duele un poco más el brazo y esto pero es normal. Pero estás protegido. Exacto, estás protegido y hay muchos mitos. La vacuna como tal no te puede dar influenza por la composición de la vacuna, pues no son virus ni completos ni están activos los que vienen en la vacuna, claro, sino que es una fracción nada más para estimular que se genere la inmunidad.
Entonces, pues bueno, no se puede generar. Comúnmente, y lo que hemos visto es que más bien la persona se vacuna ya en un periodo en que estaba incubando una enfermedad respiratoria y a los 1 o 2 días después inicia con los síntomas clínicos. Eso también ha llegado a pasar, pero sin que sea en realidad un problema de la vacuna. Y sopesando esto, que me duele el brazo o que me pueda algo de cualquier otro de estos mitos temperatura. que nos dar algo de fiebre, con la protección, como comentaba el doctor, en realidad la vacuna es para evitar llegar a una terapia intensiva, ¿no? O sea, a lo mejor me puedo llegar a enfermar de influenza. ¿Y la vacuna nos evita llegar a una neumonía? Me puedo evitar una neumonía, me puede evitar otro tipo de complicaciones, desarrollar formas graves, ¿no? de la enfermedad, de tener la influenza. ¿Y no es limitante el que no encuentren su cartilla de vacunación o que no saben si se la pusieron? Lo importante es ir a protegerse, doctora. Así es, no es una limitante porque se recibe, como bien decía el doctor, a todos, derechohabientes y no derechohabientes, intra y extramuros, se les aplica su vacunación. Si no traen su cartilla de vacunación, se les otorga una constancia de aplicación que pueden agregar a su cartilla de salud, o bien cuando acudan, se presenten con su médico familiar en las unidades de primer nivel de atención, se les puede hacer el registro. Bien, ¿verdad? En cuanto al caso de los niños, ¿el repunte es hasta enero o ya empezaron, doctor, en su ya consulta? empezaron en la consulta en el hospital, pues ya bajaron un poquito los casos de dengue y se empezaron a llenar los casos de bronquiolitis, ¿no? Tenemos muchas bronquiolitis, que es esta dificultad respiratoria en los menores de 2 años, sobre todo en lactantes pequeños, menores de 6 meses, que son los que más graves se pueden poner. Entonces, mucho cuidado, con entre más pequeños son los niños, ya los menores de 3 meses son los de mayor riesgo. Tengan mucho cuidado. Estos chicos sí tienen fiebre, se agitan al respirar. A veces las mamás no se dan cuenta que se están agitando al respirar. Hay que descubrirles su pechito, ver si se hunden un poquito sus costillas. O sea, o más rápido, y si se hunde Se ve un cuando... poquito más rápido la respiración, Bien. aunque a veces eso es difícil en los niños más pequeños que de por sí tienen una frecuencia respiratoria más rápida, pero sí se llega a inflar, se llega a hacer algo que se llama disociación tóraco-abdominal, que se ve como que se infla de más su pancita al respirar. Sí, claro. Esto es explicado porque están usando músculos que normalmente no usan para respirar por el esfuerzo, se hunden sus costillitas, a algunos se les hunde aquí arriba del esternón. Esos son datos de dificultad respiratoria. Ya no se diga que se tornen violáceos, moraditos sus ojos, sus labios o las puntitas de sus dedos o sus pies. Estos son datos de dificultad respiratoria inminente, pero los que deben de ir al hospital, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los menores de 6 meses. Los menores de 6 meses no deben de tener fiebre para nada. Si un niño menor de 6 meses tiene fiebre, es para ir al hospital. Muy bien, eso es muy importante. Después de esa edad, no necesariamente, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, y con la dificultad respiratoria. El niño también se puede dejar de alimentar, se atraganta al alimentarse, se agita al alimentarse. Claro. Si se tomaba una cantidad de onzas, se toma ahora menos, o la mitad. Esos todos son datos de alarma. Muy bien, muy importante cómo hemos aprendido en este panel, sobre todo a quienes tienen en casa un adulto mayor de 80, 90 años, con todas las recomendaciones que dieron, o a un menor, y la importancia de la vacuna como número 1 para protegernos. Vamos a un corte y regresamos a las conclusiones. Se nos fue muy rápido el tiempo, ya llegamos a las conclusiones y las recomendaciones que la doctora y que los doctores nos van a dar en este momento para recibir bien esta temporada invernal y salir bien protegidos. Así que regresamos a las conclusiones. Vamos a las recomendaciones para esta temporada invernal, vías respiratorias, y le damos la voz a la doctora Claudia para que nos diga qué nos recomienda, doctora, a las madres de familia, padres de familia, jóvenes, que ya, pues, los jóvenes también ya solitos pueden cuidarse, y adultos mayores. Así es, claro que sí. Bueno, a fin de prevenir estas infecciones de vías respiratorias agudas y sus complicaciones, como ya lo vimos, es de vital importancia, número 1, acudir a nuestra campaña de vacunación. Todas las edades, como ya lo dijimos, principalmente los grupos vulnerables, tener una alimentación completa, saludable y equilibrada, cuidar la higiene del sueño, que también es muy importante, ¿verdad? Hoy por hoy, la pérdida de peso es importante, por supuesto. Como un foco rojo. Y sobre todo a todos nuestros pacientes que ya tienen alguna patología de fondo,
enfermedades crónicas, insuficiencia renal, diabetes, cualquier patología que pudiera empeorar la calidad de vida de estos pacientes hasta presentar una infección de vía respiratoria o cualquiera de sus complicaciones. Gracias, doctora Claudia. Doctor Gerardo, ¿qué recomienda a la población? Primeramente, yo creo que la evaluación correcta con un médico especialista o un médico que tenga conocimiento de enfermedades respiratorias para que pueda hacer una evaluación correcta y un diagnóstico preciso. Yo creo que eso es lo más importante. Y yo termino diciendo que ha habido dos acontecimientos en el mundo, ¿sí?, que han evitado catástrofes y epidemias, ¿no? Una es el agua potable, que ha evitado muchas enfermedades, sobre todo muertes por diarrea y deshidratación, y la vacunación. O sea, la vacunación ha sido muy importante para evitar infecciones, para evitar enfermedades, y yo creo que esto nos debe quedar muy claro, que la vacunación va a ser muy importante para la prevención y todas las medidas que ya comentó en este momento la doctora. Bien. Gracias, doctor Gerardo. ¿Cómo concluye, doctor Gustavo? Bien, es importante pues no automedicarse, como decían. Hay algunas condiciones respiratorias ahorita, que son los resfriados comunes. Ahí sí nosotros les decimos autolimitados, es decir, se quitarían con, sin o a pesar de nosotros. Ahí sí podemos llegar a utilizar algunos medicamentos que están al alcance, antigripales, etcétera. Tener cuidado con factores o datos de alarma, es decir, yo empecé con una gripita, pero después se me complica con fiebre alta, dificultad para respirar, como decía el doctor, dedos morados, labios morados, ruidos con la respiración. Hay que visitar al especialista, inclusive hay que considerar ir al hospital. Buena hidratación, buena nutrición. Comentabas los cambios bruscos de temperatura, no solo de frío o calor, sino también de cosas tomadas, por ejemplo, los tés, las bebidas muy calientes, las bebidas muy frías pueden hacer que mi vía respiratoria, que uno de sus trabajos es humidificar y calentar el aire que respiramos, se colapse un poco y eso me dé más síntomas, pero no es como tal que eso me enferme, sino que yo si tengo una condición, estoy un tanto agripado, el tomar algo muy caliente o muy frío, eso puede darme un poquito de más síntomas. Entonces todo eso hay que tener cuidado en esta temporada. Bien, muchas gracias al doctor Gustavo. Doctor Omar, ¿cómo concluye? Bueno, pues recordar la importancia de la nutrición en los niños es fundamental como parte de un sistema inmune robusto. Los primeros 2 años comer pecho, después tener una dieta balanceada, evitar los procesados. Y como segundo punto, en niños específicamente, limitar el uso de medicamentos. Los medicamentos en las infecciones respiratorias rara vez son necesarios. La mayoría, si tienen fiebre, hay que dar un poco de paracetamol, hay que lavar la nariz, y esto será suficiente para 80, casi 90% de estos procesos que se autolimitan. Sobre todo en los niños que sí están vacunados. Para los pediatras es diferente ver un niño que no tiene vacunas a ver un niño que sí tiene vacunas. ¿Y vacunas en los niños? Todo su esquema. Y las vacunas, claro, 0, 2, 4, 6 meses. Ahorita en Jalisco estamos con el esquema acelerado, incluso empezamos al mes y medio y terminamos a los 4 en la primera etapa de la vacunación. Entonces hay que actualizar los esquemas, tener su cartilla, lleven su cartilla a toda consulta médica y claro, y termino con esto, el control del niño sano. El niño debe ir a consulta aunque no esté enfermo. ¿Por qué? Porque hay que ver su desarrollo, el crecimiento, la ganancia de peso, su esquema de vacunación, su desarrollo neurológico. ¿Cada cuándo tienen que ir? Los primeros 6 meses, cada 2 meses, después cada 3 meses hasta el año y medio. Sí, los que son, decimos, sanos, ¿no? Nacen de 3 kilos, se van a su casa con su mamá. Los que fueron prematuros tendrán visitas más frecuentes. Pues muy importante, y eso de que hasta que está enfermo lo llevamos, no, hay que estarle checando al menor. Gracias, muy buenas recomendaciones, doctor Omar. Y cerramos con el sector salud, con la Secretaría de Salud, doctor Roberto. A ver, díganos qué recomienda a la población para esta época decembrina. Muchas gracias. Pues yo diría que voto por todo lo que dijeron mis compañeros, la verdad. Insistiría en no automedicarse, como dijo el doctor, es algo muy importante. Acudir de forma oportuna a la atención. Si yo tengo fiebre, tos, dolor de cabeza, hay que ir a la consulta y hay que mantenerse muy bien hidratado, cuidarse de cambios bruscos de temperatura. Y también, como lo comentó el doctor, ¿no? Hay que verificar cómo está la calidad del aire y muy pendiente de las redes sociales de cómo se está publicando esta calidad del aire para cuidarnos y evitar alguna patología en nuestras vías respiratorias. Y nuevamente, aunque seremos repetitivos, la vacunación está disponible en las unidades de salud para que acudan y se vacunen hoy mismo. Claro, y eso es muy importante y bueno, podemos festejar
pero de manera sana, para que después de enero pues no haya problemas. Así que el consumo también de alcohol moderado, aquí ya nos permiten los doctores poquito, ¿no, doctores? Poquito. Porque dirán qué guafiestas son ustedes que están ahí, no nos quieren dejar hacer nada de festejos, pero todo debe de ser así controlado, porque también el alcohol nos decía, ¿verdad, doctor Gustavo?, que afecta a vías respiratorias. Sí, claro, en exceso puede inmunosuprimir. El alcoholismo se inmunosuprime, que quiere decir eso, baja las defensas y eso nos hace más propensos a tener enfermedades. Y hay quienes dicen que con las fogatas, doctor, dice, bueno, pero es un día la fogata, pero es 8 horas o toda la noche, y hay adultos mayores y hay niños, ¿verdad? Sí, claro, las partículas, la masa particulada es bien importante. Generalmente cuando las partículas son menores de 10 micras, van a afectar invariablemente la vía respiratoria. Claro. Sí, y agregando un poco lo del alcohol, también hay que recordar que el alcohol también deprime el sistema nervioso, deprime también de alguna manera el sistema inmunológico, y en algunas personas pues puede ocasionar también complicaciones en su vía respiratoria. Y andamos en las compras y donde hay bastantes personas, cargar su cubrebocas, o personas que ya tienen algún problema, pues evitar, ¿verdad? Lo que comentamos, que hay muchos virus y por todos lados, y eso nos puede enfermar, ¿no? Creo que sí, yo creo que aquí es importante que el cubrebocas llegó para quedarse, ¿eh? ¿Verdad? Lo tenemos que tener en nuestra bolsita, bien protegido, para estarlo poniendo. Voy a ir a un lugar, o también en los aeropuertos, en la central camionera, entonces ahí también usar el cubrebocas. Pues le agradezco mucho, doctora Claudia, por estar aquí con nosotros este domingo y todas sus recomendaciones. Doctor Gerardo, gracias. Muchas gracias por invitarme. Doctor Gustavo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctor Roberto, gracias por todas las recomendaciones y que siga esta campaña intensa de vacunación. Doctor Omar, pues todos los pequeñitos ya con esas recomendaciones van a estar protegidos con lo que nos dijo. Así es, un placer. Gracias. Feliz domingo, y a tomar en cuenta todo lo que los expertos nos dijeron en esta mesa de trabajo del día de hoy con estas recomendaciones.